Hola, ¿qué tal? Estamos al lunes 4 de noviembre, ya la primera semana de noviembre. Ya estamos a un suspirito para el año 2020. Estos meses se van corriendo y empiezan a quedar grandes comilonas. Si no hemos rebajado, pues a sufrir, a seguir queriendo rebajar. Quiero aprovechar este día para hacerle un saludo a José Martínez, a Yolanda desde Houston y More Enríquez. Muchas gracias por estar pendiente y por sus comentarios a través del canal de YouTube. De verdad que se los agradezco mucho. Además, quiero, antes de empezar el tema de fondo, nuevamente recordarles que seguimos con epidemia de Chik, Zika y dengue. Por favor, llamemos a nuestros familiares en El Salvador si usted es hermano lejano y pregúntele si hicieron una limpieza en los patios, en los techos, por favor. Cualquier corcholata retiene líquido y ahí se generan criaderos de zancudos. Por favor, pongámonos las pilas en ese sentido porque el Ministerio de Salud no puede hacerlo solo. La ministra no puede sola ir casa por casa a revisárselas. Es un compromiso desde la comunidad que nos pongamos de acuerdo, que hagamos jornadas de limpieza y evitemos este tipo de contagios. Es importante estar pendientes, sobre todo porque este tipo de enfermedades afectan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores y en el caso del Zika a nuestras mujeres embarazadas, quienes si son picadas y les transmiten la enfermedad del Zika, las consecuencias es que sus bebés pueden nacer con microcefalia. Así que unámonos en comunidad, autogestionemos, vamos a la alcaldía, vamos a exigir que nos lleguen a fumigar, a chapodar los predios baldíos, a limpiar las canaletas y nosotros a hacer lo que nos toca. Bueno, sin más ni más, quiero contarles que este día por la mañana, bueno, a ver, contextualicemos. La semana pasada nos enteramos de que la Cámara Primera de San Salvador de lo Penal había cambiado la calificación del delito de agresiones sexuales hacia una niña de 10 años que ocurriera el 18 de febrero allá en la zona de Alta Vista, en Tonacatepeque, donde aparentemente pues había llegado un magistrado también del órgano judicial, solo que de la Cámara es de lo Civil, quien responde al nombre de Escalante. Este señor, si ustedes han visto las noticias, fue acusado por la madre de la menorcita de haber manoseado a su hija, de haber, según los medios de comunicación, porque este caso, como es una niña la que está involucrada, es un caso que tiene reserva, es decir, que no nos pueden dar mayor información. Sí pueden hacer una publicación, pero es una publicación que se conoce como publicación guardando la integridad y la intimidad de la víctima, porque es parte de lo que le corresponde al órgano judicial para poder proteger por la lepina a los niños cuando son víctimas de delitos. Es el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien estaba acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años el 18 de febrero del residencial Altavista 2. Quiero decirles que parte de lo que nosotros recogíamos, ¿no?, como ciudadanos de la lectura de los medios de comunicación era que los testigos habían dicho que el profesional del derecho se había personado de esa zona y que se le acercó a esta menorcita, le tocó los hombros y le tocó la vulva sobre su ropa. Al ser descubierto, él trató de escapar, detuvo un taxi, dijo que lo querían asaltar. Luego llegó a la corte, dijo de que había tenido inconvenientes y que su carro, pues como lo habían querido asaltar, lo había tenido que dejar en la zona. Es así como se entera la víctima y la mamá de la víctima, que es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien había hecho las supuestas agresiones. Es entonces que se inicia todo el procedimiento porque como el vehículo quedó ahí y no hubo manera de que se pudiera sortear ese tema. ¿Qué sucede? Esto, pues, la Asamblea, la Fiscalía solicita el desafuero, la Asamblea lo hace porque los magistrados tienen fuero, es decir, que no pueden ser llevados a los tribunales comunes sin antes hacerle el retiro, y cuando se los hacen por su calidad de magistrados van a primera instancia a Cámara, de segunda instancia a la Sala de lo Penal, en el caso de este tipo de delitos. Pues Asamblea procedió, se le retira el fuero y pasa a la Cámara Primera de lo Penal. Aquí nos encontramos con una resolución que fue bastante mal recibida por la opinión pública, sobre todo porque nosotros
hemos visto cómo han aumentado las denuncias de agresiones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, y porque nosotros en nuestra calidad de defensores y defensoras de derechos humanos sabemos que todo acto violatorio a la integridad sexual de la niñez debe ser atendido por el sistema judicial con la máxima prioridad, responsabilidad y seriedad para garantizar el respeto a la intimidad de la víctima y evitar revictimizaciones. Aquí hay un pero. El sistema judicial penal salvadoreño no cumple la premisa de la no revictimización. Aquí las mujeres que son agredidas, los niños y las niñas, sufren un proceso de revictimización muy fuerte por este sistema. Pero, a pesar de que pasaron las circunstancias como se las describía al inicio, ¿no? Del tocamiento, que esta persona llega, que huye, que pone que da varias razones por las cuales había dejado ese vehículo en la zona, y hay testigos que lo ven, y todo esto se ventila en los medios de comunicación, muy a pesar que el proceso tuviera reserva. Es el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez quien se acerca a los medios de comunicación y nos hace conocimiento pues que la Cámara había tomado una decisión, que sí puede tomarla, porque los jueces pueden hacerlo y los magistrados, de cambiar el delito por el que se había acusado al magistrado Escalantes por el numeral cuarto del artículo 392 del Código Penal, actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro, que imponen una multa de entre 10 y 30 días por tocamientos impúdicos. A ver, fíjense que a los defensores y a las defensoras de derechos humanos esto nos cayó, como al resto de la sociedad civil, como un balde de agua fría. Este delito, si usted no lo sabe, estimado y estimada, es el que se utiliza cuando, por ejemplo, en los centros comerciales, los vigilantes a usted lo retienen porque encuentran una pareja de novios que se están dando mucho cariñito en la vía pública y que usted no sabe dónde empieza uno y termina el otro. No sé si usted ya se ha fijado esas amontonadas que a veces se pegan los hipotes. Entonces los regañan y, digamos, si no hacen caso, pues se llama a la PNC, se remiten y este es el delito con el cual se les procesa. Tocamientos impúdicos, tocamiento, o sea que los dos estaban tocando. Y también es un delito que nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos vemos seguido, porque también es algo que se le imputa a las parejas del mismo sexo, a parejas de lesbianas o a parejas de gays, cuando los ven tomados de la mano o cuando se besan en la vía pública. Ese es el delito que se les impone a estas personas. Entonces, a nosotros nos llama supremamente la atención que en estos casos, pues obviamente, o son dos menores o son dos adultos que están dándose muestras efusivas de cariño en la vía pública con tocamientos mutuamente, que esto se lo hayan puesto a este magistrado. Hombre, si es él el que se le acerca a la niña, por lo menos lo que describen los testigos y lo que circulaba a través de los medios de comunicación, que toma a la niña del hombro y le mete la mano, la sube desde la rodilla hacia la parte vulvar de la niña y la vuelve a acariciar, y es hasta que los vecinos se meten e intervienen que esta persona la suelta y que sale corriendo, coge el taxi, pero deja abandonado el vehículo que tenía asignado por la Corte Suprema de Justicia. Porque si usted no lo sabía, muchos jueces y muchos magistrados tienen vehículos asignados por la Corte Suprema de Justicia y nosotros y nosotras les pagamos los mantenimientos de estos vehículos y les damos la gasolina. Así que con nuestros impuestos este caballero pues aparentemente había llegado a alta vista a generar esta comisión de este delito. Es sumamente grave la manera en la cual se ha manejado desde el órgano judicial y sobre todo desde esta Cámara, porque esto está dejando una ventana, un portillo por el cual se pueden colar el resto de agresores y ofensores que hay contra niñas y niños y adolescentes. Lo que van a hacer es salir y tocar a una criatura, y como lo hacen en la vía pública van a decir: la Cámara Primera ya estableció que estos son tocamientos impúdicos, así que es una falta de 10 a 30 días, o sea, mándeme a barrer un parque. Y va a barrer el parque y después va a ir a tocar otro niño, después otra niña, y esto va a ser más grave. Es un precedente nefasto el que se estaría generando con esta resolución. En razón de eso, este día, junto con otros defensores y defensoras de derechos humanos, nos hicimos presentes en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde presentamos un escrito, no para que Raúl Melara, el doctor Melara,
apele la resolución, porque eso ya lo dijo a través de las redes sociales, que él va a apelar esta resolución y que Fiscalía no está conforme con lo que se ha emitido por parte de la Cámara y que va a proceder a apelar dicha resolución. Entonces, nosotros lo que estamos solicitando como defensores y defensoras de derechos humanos es que se haga una investigación contra los magistrados que firmaron esta resolución. Guillermo Arévalo Domínguez, quien es el encargado de salir en los medios de comunicación para explicarnos que habían hecho un cambio de calificación, Martín Rogel Cepeda y María Lidia Peraza. ¿Por qué estamos pidiendo una investigación? Bueno, porque ya hay una resolución de la Cámara Tercera de lo Penal donde hay una condena por 4 años para un hombre que había tocado los glúteos de una niña en el mercado. Eso es agresión sexual, acoso sexual, cualquiera de las otras tipificaciones que puede estar en la ley, incluso en el Código Penal. Pero estos magistrados, póngale que de verdad a la Fiscalía hizo mal su trabajo y presentó las cosas mal. Hombre, y que no ahí está vasta información del derecho internacional como para que ellos pudieran tomar esa normativa, porque esas normativas son convenios que han sido firmados por El Salvador y son leyes de la República. Si no encontraban asidero en el Código Penal, bueno, ahí estaba la ley PINA, estaba la ley IVE, estaban los convenios internacionales, es decir, tenían herramientas de donde poder hacer una buena resolución, pero aparentemente pues dan un cambiazo, dan a entender que tocar a una niña, porque eso es lo que se entiende, que tocar a una niña no es delito y sobre todo si es en la vía pública y sobre todo si lleva ropa. Los artículos que hablan sobre el tema del acoso y de las agresiones sexuales no necesariamente median que sea sobre o bajo la ropa. Están tocando a una criatura, a una niña, que no tiene manera de defenderse ante un adulto, ante un hombre grande y corpulento como este. Por favor, o sea, es algo de sentido común. Entonces nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos, pues no se nos ocurre otra cosa más que denunciarlos o solicitarnos a la Fiscalía que proceda a investigarlos por prevaricato, que es este delito, que es sacar resoluciones contrarias a derecho. La verdad, nosotros hemos recibido ataques desde las redes sociales porque hay mucha gente que está diciendo que estamos atacando al magistrado Martín Rogel Cepeda. Yo apoyé la candidatura y de hecho aquí hay un programa grabado, 1 o 2, cuando se estaban nombrando magistrados para la Sala de lo Constitucional. Yo apoyé su candidatura, me parece que es una persona muy recta junto con Godofredo, que es otro juez que tiene una conducta intachable como Signa y Blanco. Pero amor no quita conocimiento. Si él no cometió ningún delito y no se equivocó y está bien, la investigación va a arrojar eso, pero por favor, no es necesario que ustedes nos tiren encima, sobre todo los compañeros que son abogados y abogadas que están supremamente furiosos con los defensores y las defensoras y con este movimiento que está pidiendo investigación para estos magistrados, sobre todo porque ustedes están protegiendo la integridad de Martín Rogel. Relájense. Ustedes mejores que nadie saben que todos estamos, sobre todo los juzgadores y los empleados públicos, están sujetos al escrutinio público y tienen que sujetarse al debido proceso. Si ellos han hecho bien las cosas, van a salir bien librados. No es necesario que ustedes nos ataquen porque nosotros estamos exigiendo que se haga una investigación. Creo que dentro del sistema democrático y de derecho se deben exigir las investigaciones y, sobre todo, ellos que emiten resoluciones están sujetos a que se les investigue. Y de verdad, no hay manera que ustedes puedan justificar que estos magistrados firmaran una resolución en la cual se ha tocado a una niña de 10 años y lo pasen a tocamientos impúdicos. Vuelvo y repito, este es un delito que generalmente se le ponen a las parejas de novios que en la vía pública se extralimitan en el cariñito que se dan e incluso se le pone a las parejas del mismo sexo cuando se las ve tomadas de la mano, ¿verdad? Esas expresiones se les sanciona con esto. Entonces, no es lo mismo eso que estamos hablando que esta circunstancia. Son cosas bien diferentes. Del mismo modo, nos fuimos con los compañeros a la Corte Suprema de Justicia a entregarle a la Corte Plena, es decir, a los 15 magistrados, una carta. Nosotros nos basamos en el artículo 18 de la Constitución, que literalmente dice que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa a las autoridades legalmente establecidas, a que se lo resuelvan y que se le haga reconocer lo resuelto. Donde igualmente estamos
hacemos el recuento, ¿no? Que el 31 de octubre los magistrados Guillermo Domínguez Arévalo, Martín Rogel Cepeda y Marta Elía Peraza de la Cámara Primera de lo Penal decidieron reducir la acusación contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien estaba acusado de agredir sexualmente a una niña de 18 años, hecho que ocurrió el 18 de febrero en Residencial Altavista de este año. Los magistrados decidieron cambiar la calificación, muy a pesar de que todos nos enteramos en los medios de comunicación que habían testigos que le habían visto tocarle desde su rodilla, entre pierna y la vulva. Eso circulaba en los medios de comunicación. Que el fiscal, sabemos que el fiscal general de la República pues ha comunicado vía redes sociales que va a apelar y que por lo tanto nosotros pedimos a la Corte Plena que inicie una investigación a través de la sección de investigación judicial, generando una auditoría para este tribunal y que se valore la suspensión y posterior destitución de los magistrados que firmaron esta resolución. Lo hacemos aunque sabemos de que la Corte debía hacerlo de oficio. La Corte no debió necesitar que nosotros vayamos y les vayamos a decir, hey, miren, hagan algo. Es algo que ellos deberían de hacer. Pero como ni se han pronunciado, porque de los tres órganos del Estado, pues nosotros siempre volvemos la mirada hacia el legislativo y los señalamos y los acusamos mucho y se nos olvida que la Corte es el órgano menos transparente. Ellos ahí no te dejan entrar, tenés que llevar 15 copias autenticadas, certificadas y 3 escamas de dragón para que te reciban una triste carta. Y tenés de prepotente desde el vigilante de la entrada hasta la secretaria que te recibe, ¿verdad? Porque te quieren hacer sentir como que te van a hacer un favor de recibirte una carta y no. Los funcionarios públicos no nos hacen favores a los ciudadanos, hacen su trabajo y su trabajo era recibir esta carta. Dicho sea de paso, nos costó que nos recibieran la carta hoy en la mañana porque estaban de necios que querían las 15 copias y que querían las 15 copias. Una cosa burocrática y antiecológica. Se mueren bosques completos por las cantidades de copias que ustedes quieren de cada uno de los documentos que se llevan. Pero en fin, dado que hoy se les llevó, entre las cosas que les estamos pidiendo, vuelvo y repito, es que hagan una auditoría a ese tribunal, empezando por ese proceso judicial, para verificar que este hubiera sido apegado a derecho, esta resolución, que posterior a hacer esta auditoría y de acuerdo a las resultas, se proceda a la suspensión de estos magistrados y luego a la destitución de los mismos. Como ya he dicho yo, había vasta legislación internacional como para poder haber tomado una decisión más prudente y más salomónica en la búsqueda del interés superior del menor y en su protección, y no lo hicieron. Entonces estamos pidiendo que por favor hagan la auditoría, los investigan. Si hay que suspenderlos, pues se les suspende, y si hay que destituirlos, pues se destituye. Recordemos, queridos y queridas compañeras, que los que andan en la litis pública, no, los que andan ahí en los tribunales, los que no son abogados de escritorio, saben que en la Cámara Primera de lo Penal hay alguien que tiene una tarifa y recibe dinero. Entonces, compañeros y compañeras magistradas de la Corte Suprema de Justicia, ustedes también saben quién es el famoso ahí por recibir dinero. Hagan su trabajo. Por primera vez, pónganse del lado de la población salvadoreña. Ustedes no son dioses del Olimpo. Ustedes se deben a la población. Hagan su trabajo. Pasen un bonito día, que todo les vaya bien y tengan una buena semana. Chau.